Buenas tardes, Lick. Buenas tardes. Muy bien, ahorita les cuelgo la diapositiva. Cosa que no me abrían la máquina el día de hoy. Hoy anda peleando mi máquina conmigo. Bueno, ya leyeron el convenio que les dejé de tarea. Sí, no, respóndanme. Solo la mitad, o sea. Y ya leyeron los artículos relacionados con el Ministerio de Trabajo, según el Código de Trabajo. Para hoy tenían que haber leído estos artículos del 276 al 282 del Código de Trabajo. Eso acordamos la clase anterior. Entonces, lo importante de esto es el hecho de que tenemos que hacer una comparación de la manera en que está regulado en el Código de Trabajo y el desarrollo que se tiene en el acuerdo gubernativo que regula la ley orgánica del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Entonces ese es el verdadero objetivo de una lectura, aunque ya hicimos una preliminar en el salón de clases el día miércoles, pues es necesario continuar con la lectura, ya es mucha la información, principalmente las funciones o las atribuciones que tienen la Inspección General de Trabajo. Bueno, entonces los exhorto a que lean esos artículos, así como el convenio que les dejé, como una lectura obligatoria. Dentro de estos artículos del 276 al 282, pudimos observar una clasificación como la que está acá, el Departamento Administrativo de Trabajo, pero aclaramos que actualmente se denomina Dirección General de Trabajo. Como consecuencia, en cualquiera de los apartados de un código de trabajo en el que ustedes lean Departamento Administrativo de Trabajo, se debe entender como Dirección General de Trabajo. También tenemos la Inspección General de Trabajo como otra función sustantiva del Ministerio de Trabajo y la Comisión Nacional del Salario. Y las demás, como se lo indica el propio código, las demás que determine el reglamento. Como consecuencia, entonces, ya vimos estas funciones, pero ahora debemos pasar al acuerdo gubernativo, que regula las funciones sustantivas. Bueno, aquí les anoto algunas, como por ejemplo, no algunas, las que según el reglamento orgánico ejercen una función sustantiva. Vimos que son 4, ¿verdad? Las funciones que están reguladas en el reglamento orgánico interno y las sustantivas serían estas a cargo del despacho superior
la Inspección General de Trabajo, Dirección General de Trabajo, Dirección de Fomento a la Legalidad Laboral, la Dirección General de Previsión Social, la Dirección General de Empleo y la Oficina Nacional de la Mujer. Funciones sustantivas conforme al Código de Trabajo, perdón, al Reglamento Orgánico del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. ¿Qué van a hacer ustedes acá? Van a identificar las funciones de cada una de estas dependencias que ejercen una función sustantiva, según el acuerdo gubernativo. Entonces, ya sea que lo hagan en su cuaderno de texto, en computadora, como mejor se les facilite, pero van a leer ese reglamento y en el reglamento van a encontrar las funciones de cada una de ellas. Pues no quiero que las copien textualmente, sino que coloquen, digamos, la esencia o un resumen de todas las funciones para que ustedes tengan digamos, una interpretación adecuada de esa norma. Entonces, no van a copiar y pegar, nos van a leer y van a hacer un pequeño resumen de cada una de estas dependencias, sus atribuciones, y las van a colocar a un costado. Por ejemplo, acá van a colocar la función según el reglamento orgánico interno es tal y tal. En este caso, pues van a ser muchas, ¿verdad? Porque es el más grande y paralelamente van a consignar las funciones según el Código de Trabajo. Entonces, en esta diapositiva no logré separarlas, pero háganle cuenta que si hay una separación acá, entonces vamos a colocar despacho superior, funciones, forma general, la inspección de trabajo de forma general. Acá sus funciones según el reglamento y a la par, como en otra columna, vamos a colocar las funciones según el Código de Trabajo. Esa es una actividad que deben de realizar también porque pues eso les va a permitir hacer una comparación y verificar si se cumple con la normativa, con el decreto legislativo 1441. Entonces, el reglamento ya lo bajaron también, ya lo hicieron, pregunto. No, gracias. Ya tienen el reglamento. No, licenciado. No, No. Bueno, vamos a ver ahorita qué hacemos, porque esto no se va a quedar así ustedes. El que lo van a tener, lo van a tener. Vamos a ver. Vamos a abrir mi drive por acá. Y lo voy a guardar acá. Vamos a... Un segundito y se los comparto. Gracias, Lic. gracias, licenciado.
Muy bien. Bueno, ahí tienen el acuerdo gubernativo 215. Muy bien, entonces en ese acuerdo seguramente ya lo descargaron en este momento. Pues ahí tienen todas las funciones y el objetivo de pedirles no que me transcriban cada artículo, sino que hagan un resumen con el propósito que quede en esta diapositiva o en esta eh, como una forma de comparación de tanto del código de trabajo como el reglamento, ¿verdad? Entonces, por favor, lo tienen que hacer sí o sí. Otra cosa, el convenio sí lo consiguieron, ¿verdad? Sí, Eric, el convenio, sí. No, bueno, muy bien. Entonces ahí está, ya tienen este dato y entonces es una tarea que me gustaría que hicieran en el menor tiempo posible, porque si no, no lo van a hacer. Entonces yo voy a preguntar el próximo día de clases cómo van y, y pues de repente voy a empezar a consultarles a ustedes cómo lo hicieron. Incluso vamos a ver si me comparten el material a la vista para ver si realmente lo hicieron. Entonces va a ser dedocráticamente. Bueno, entonces vamos a continuar entonces. Ya dejé esta tarea. El propósito de haberlo hecho hasta hoy, no la clase anterior, pues tenía la esperanza que ustedes me leyeran los artículos 276 al 282 del Código de Trabajo, porque así el tema se les facilita. Pues ahora pues van a tener que leer todos esos artículos más el 215 y luego hacer el resumen. Entonces, esa es la tarea obligatoria. Muy bien. Un dato teórico. Disculpe que lo interrumpa. Uh-huh. Yo ingresé un poco tarde. ¿Usted me podría indicar nuevamente la tarea? Disculpe. Pregúntele a los compañeros, oye, porque ya estamos empezando otro tema, ¿no? Y al final lo voy a volver a repetir. Bueno, Gracias, licenciado. evolución del Ministerio de Trabajo y Previsión Social en Guatemala. Dato histórico nada más. Primero, el decreto 46 de la Junta Revolucionaria de Gobierno del 44, pues denominó como lo denominó al órgano administrativo. Ahora ya saben cuando me refiero que es un órgano administrativo, ya saben a qué me refiero. Y a nuestro órgano administrativo se le denominó en esa época Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Posteriormente, en el año de 1947, con el decreto 330, se le denominó o se creó el Ministerio de Trabajo, de manera simple, Ministerio de Trabajo. En el 56 le denominó Ministerio de Trabajo y Bienestar Social. Sin embargo, a partir de 1961, que data el decreto 1441, se denomina actualmente Ministerio de Trabajo y Previsión Social. ¿Cuál es el nombre del decreto 1441, jóvenes? Ministerio de Trabajo y Previsión Social. No. ¿Cuál es el nombre del decreto 1441? Código de trabajo, licenciado. Código de trabajo. Leyes afines. Yo pensé que me estaban fallando, hombre. Solo era una pequeña prueba, a ver si estaban despiertos. Bueno,
Después de esto vienen un temita acerca de las impugnaciones de las resoluciones contenido en el artículo 275. Hay dos recursos, el de revocatorio y de reposición. Estos se parecen mucho a los que están regulados en la ley de lo contencioso administrativo. Y en efecto, se denominan igual. Y el objetivo de la ley de lo contencioso administrativo era que esos recursos se aplicaran únicamente en toda la administración pública. Sin embargo, en materia de trabajo, pues siempre es distinto. Y entonces quedó a salvo este recurso, ¿verdad? Propio en el Ministerio, en el Código de Trabajo. Y este recurso establece que deberá interponerse por escrito ante la dependencia administrativa del ministerio mencionado, dentro de 48 horas de notificada la resolución, es decir, debe mediar un recurso, una resolución del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, el cual tienen interés de impugnar. Eso internamente entre el órgano administrativo. Lo que procede es el recurso de revocatorio y las actuaciones serán elevadas inmediatamente al Ministerio de Trabajo y el Ministerio debe resolver dentro de 8 días, revocando, confirmando, modificando la resolución recorrida. Cuando se indica que debe elevarse a las actuaciones al Ministerio de Trabajo, significa que esa resolución no la emitió el ministro. Lo tuvo que haber emitido una dirección que está bajo la jerarquía del ministro. Y entonces, al interponer el recurso de revocatorio, se llama de alzada porque va a ser elevado al ministro, ¿verdad? Quien va a resolver, como indica acá, revocando, confirmando, modificando la resolución recurrida. Y de reposición, y se tratara de originarias del ministerio, del despacho ministerial, dicho recurso se sustanciará y resolverá dentro de los mismos términos establecidos en el recurso revocatorio. Y transcurrir el término de 8 días sin que el ministerio haya proferido su resolución, se tendrá por agotada la vía gubernativa y por resueltos desfavorablemente los recursos de revocatoria o reposición. Entonces, esos recursos son muy parecidos a los, insisto, a los regulados en la ley de lo contencioso administrativo, pues en sus plazos son un poco distintos. Y luego tenemos un procedimiento de juzgamiento de sanciones y faltas. Anoto ahí que dentro del Código de Trabajo, además de las establecidas o las propias a las faltas y sanciones que puedan incurrir los trabajadores y que pueden ser sancionados por los empleadores, se encuentran otras, ¿verdad?, en las que intervienen autoridades administrativas y judiciales de trabajo. Y estas se denominan faltas de trabajo y previsión social, y las otras denominadas correcciones disciplinarias. Recuerdo que este tema ya lo habíamos abordado en clase anterior, en el semestre anterior, ¿verdad? Pero se vuelve a tocar este tema porque el órgano administrativo que estamos viendo se denomina Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Y este ministerio cuenta con una inspección de trabajo, que ya estuvimos viendo ampliamente la clase anterior, y esta inspección de trabajo va a estar
departamental. Y este delegado departamental es quien va a imponer acción a las partes aquí con ustedes. Entonces, faltas de trabajo y protección social están reguladas en el artículo 269 del Código de Trabajo y establece que son faltas de trabajo y previsión social. Lick, perdone, no le oigo. Lick, no se le escucha. Sí, Lick, disculpe, se escucha muy bajo. No se escucha, Lick. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Ahí sí, Lick. Ahí ¿Aló? sí, Lick. Ahora sí, Ahí sí, sí, Lick. licenciado. Bueno, si es que no me estaba fallando el audio. Bueno, entonces les decía que regresando por si no escucharon, hay dos tipos de, digamos, de procedimientos para sancionar. Están las faltas de trabajo y previsión social y las correcciones disciplinarias, que son distintas a las sanciones que van a recibir los trabajadores por parte de los empleadores, ¿verdad? Y entonces el primero se refiere a las faltas de trabajo y previsión social, como la infracción o violaciones por acción u omisión que se cometan contra las normas prohibitivas o preceptivas contenidas en las disposiciones del Código de Trabajo y sus reglamentos, convenios de la Organización Internacional de Trabajo ratificados por Guatemala, los pactos, convenios colectivos de trabajo vigentes en la empresa y de las demás normas laborales que sean susceptibles de ser sancionadas con multa. Es decir, estas infracciones es porque en el Código de Trabajo establece una condición, ya sea prohibitiva o preceptiva, y el incumplimiento a esa disposición genera como consecuencia que se pueda ser acreedor de una sanción por haber cometido una falta al trabajo, lo cual implica que no es solo para los trabajadores, sino que para cualquiera de las partes que son citadas, digamos, puede ser citadas, o bien que por inspección o supervisión que realiza la inspección de trabajo, pues van a ser objeto de una sanción. Si el empleador o sus representantes, los trabajadores, las organizaciones sindicales y sus representantes se niegan a colaborar con la realización de la labor de la inspección para verificar el cumplimiento respectivo, para sancionar al infractor y continuar con el proceso de inspección. Esta es una disposición bien clara en el cual está indicando que en el caso de que pues definitivamente cualquiera de las partes ahí señaladas, que incluyen hasta los sindicatos, se niegan a colaborar, también incurren en una falta de trabajo y previsión social de conformidad con el artículo 269. Una condición para que se dé una sanción de esta naturaleza es que esté regulado que tal conducta puede ser sancionada con una multa. Esa es la condición fundamental. Las reglas de faltas de trabajo y previsión social. El delegado departamental de la Inspección General de Trabajo deberá tener la calidad primero de abogado colegiado activo y preferentemente especializado en materia de trabajo y previsión social. Esa es un requisito, eso es lo primero. ¿Por qué aparece primero esto? Porque las siguientes materias, y esto fue producto de una reforma, que es la que estuvimos titubeando la clase anterior, en esta reforma se implementó el
el delegado departamental de la inspección, y desde este artículo le establecen un requisito, porque él es quien va a imponer al final la sanción. Entonces aquí les anoto que este delegado debe determinar la sanción administrativa aplicable observando lo siguiente, de que debe determinar la sanción aplicable tomando en cuenta las circunstancias económicas y medios de subsistencia del sancionado y los antecedentes y condiciones personales del sancionado, el mal que se causó, la exposición al peligro, el número de trabajadores afectados y demás factores que puedan servir a la mejor y adecuada y adecuación de la sanción. Entonces, es como una manera de tener, no una manera, no es una competencia que se delegada hacia él para poder evaluar la sanción a que es merecedor cualquiera de las partes de esa relación laboral. La reincidencia en una falta de esa naturaleza obliga a la imposición de un incremento del 50%. Y la imposición de la sanción no exime del cumplimiento de las obligaciones. Significa que comete la infracción, pues tiene que repararlo y aparte pues le van a poner su multa. Esto siempre y cuando pues se dé cuenta o sea denunciado, pero entonces internamente puede ser subsanado en cualquier momento. El procedimiento para la imposición de faltas de trabajo y previsión social está establecido en el artículo 275 bis. Con este artículo ya se entiende que hay una reforma, porque no estaba, originalmente no contenía ese artículo. Primero, la actuación de la inspección es hasta 30 días hábiles y se pueden prolongar 15 días más. Cuando menciono la actuación de la inspección, saben ustedes que la inspección es quien va a investigar, va a citar y verificar si realmente se cometió una infracción o no. Esa es la labor de la inspección. Pero entonces la ley, el legislador le fijó 30 días, pero que se pueden prolongar hasta 15 días nada más. Y fuera de ese periodo, o dentro de ese periodo, perdón, tuvo que haber informado al delegado departamental o dado las recomendaciones pertinentes sobre la falta cometida. Debe acreditar una supuesta infracción. El inspector suscribirá acta y recomendará la adopción en un plazo razonable de las medidas necesarias a garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas. Eso es, digamos, una condición, una obligación, una atribución que tiene la inspección, ¿verdad? Que debe de establecer en un plazo las medidas, ¿verdad? Para que se cumpla con esa disposición que se vulneró. Y por supuesto el proceso de la sanción va a continuar. El cumplimiento de la recomendación dará lugar a suscribir el acta respectiva al delegado departamental para su archivo. Entonces eso quiere decir que incluso el inspector puede evaluar, ¿verdad?, si se dan por cumplidas algunas disposiciones. Ya vimos que si no cumple, o sea, debe subsanar el error. Por ejemplo, que no haya pagado el bono 14, ¿verdad? Es una infracción. No significa que con el hecho de acudir a la inspección o pagar la multa ya se desvaneció su obligación. No significa eso. Significa que es una multa que se ha hecho acreedor, pero que tiene que cumplir con la obligación. No se escucha, licenciado. Lick, ¿Qué ponle manda? el audio otra vez. El audio, Lick.
Uy, uy, uy. ¿Y ahorita me escuchan? Ahí sí, Lick. Ahí sí, Lick. Qué raro este audio. Bueno, les decía que el empleador debe subsanar la violación de la ley. Por ejemplo, no pagar bono 14, tiene que subsanarlo. Pero también hay condiciones en las que el subsanar no debe de trascender más allá de eso. Por eso aquí aparece el término que si hubo cumplimiento de las recomendaciones, dará lugar a suscribir el acta respectiva para su archivo. La razón es que, que el inspector puede verificar que si bien pudo haber existido algún incumplimiento, eh, el empleador estaba anuente a cumplir con el mismo y pudo deberse a otros factores. Entonces ahí el, el inspector puede verificar que hubo un cumplimiento, ¿verdad? Porque el empleador se esforzó por darle cumplimiento y entonces él puede ordenar el archivo definitivo también, ¿verdad? Es parte de sus atribuciones. Pero sin embargo, el empleador, por ejemplo, debe el bono 14, se le pide, no lo paga. Entonces hay un incumplimiento, hay una obstrucción al, a la obligación. Y en otros casos, un caso puntual también puede ser la inasistencia a la citación de verificación. Y entonces aquí se debe suscribir el acta. En el acta se colocan los hechos que dieron origen a la infracción, la calificación de la infracción, la expresión de normas vulneradas, las medidas que garantizan el cumplimiento y las propuestas de sanción conforme al artículo 272. Entonces, con base en esto, entonces el acta debe contener eso y porque hubo un incumplimiento, una negativa, o puede ser que existan otras condiciones dentro de la propia empresa que no se están dando cumplimiento como medidas de seguridad y hacen las recomendaciones, las cumplen, no hay problema. Pero si hacen las recomendaciones y las incumplen, entonces puede pasar a la suscripción del acta. Y entonces, una vez suscrito el acta por incumplimiento de recomendaciones, el inspector eleva el expediente en 3 días al delegado, a la primera persona que estuvimos conversando, para que revise el caso y es él quien va a emitir la resolución, instruyendo una posible sanción, así como medidas necesarias para su cumplimiento. Presentado el expediente ante el delegado departamental de la inspección, emitirá la resolución dentro de 10 días siguientes, estableciendo la sanción conforme el artículo 272. Entonces, ese es el procedimiento para la imposición de, de sanciones. Algunas aclaraciones. El procedimiento sancionatorio tiene por objeto la imposición de la sanción y la corrección de incumplimiento de obligaciones establecidas en la legislación vigente en materia de trabajo y previsión social. La sanción indicará el motivo de la sanción, medidas para el cumplimiento de disposiciones vulneradas y es un título ejecutivo. Es decir, no la paga, se le va a ejecutar. Sanciones a imponer de conformidad con el artículo 72, que ya lo indicamos, y la resolución es impugnable por medio de recurso de revocatorio. Y la resolución de este recurso da lugar a plantear proceso contencioso administrativo de trabajo y previsión social. Bueno, todo este procedimiento es parte de una reforma que existió en el 2017 y entonces pues ya tenemos un procedimiento para imponer
sanciona, ¿verdad? Entonces lo tenemos debidamente actualizado y la inspección a través del delegado departamental puede imponer la sanción que corresponde. Entonces eso lo tenemos en el 269 del Código de Trabajo, el cual contiene la reforma conforme el decreto número 7/2017 del Congreso de la República, 269, 271, 271 bis, 272 del Código de Trabajo. Son artículos que van a tener que leer, pero que para seguramente ya se les va a hacer un poco más práctico, dado que ya les expliqué de manera un poco simple eh, la forma en que se lleva el procedimiento cuando existe infracción a las normas, ¿no? ¿Se le fue el audio otra vez, Lick? Otra vez, Lick. Otra, y ahora probando, Ahí sí ya. probando, Ahí Ya sí, ya, Lick. probando. Ya no les estoy creyendo a ustedes, hombre. ¿Cómo está eso que se va el sonido? En serio, Lick. Está bien, pues. Y Es entonces les viernes y decía, el audio lo sabe, Lick. ¿Mm? Es viernes y el audio lo sabe, le digo. Exactamente, exactamente. Eso faltaba el día de hoy. Bueno, pero la ventaja es que ustedes en sus hogares pueden estar incluso con una bebida, ¿verdad? De esas que suelen tomar en un día viernes, ¿verdad? Pero bueno, cada quien, ¿no? Les decía que las correcciones disciplinarias son aquellas que, aunque estén penadas con multa, son aquellas que las autoridades judiciales imponen a las partes, a los abogados, a los asesores e incluso a los miembros del Tribunal de Trabajo y Previsión Social, a los trabajadores al servicio de estos y en general a las personas que desobedezcan mandatos con motivo de la tramitación de un juicio o de una conciliación. Entonces, la diferencia entre faltas de trabajo son estas: faltas de trabajo y previsión social y correcciones disciplinarias son que las primeras las impone un delegado departamental dentro del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, y las correcciones disciplinarias únicamente es una atribución única que tienen los jueces de trabajo. Entonces ellos son los que nos pueden imponer una sanción. Una vez que exista la falta o que haya sido declarada por los tribunales de trabajo y previsión social, estos deben enviar copia de la sentencia firme a la Dirección General de Trabajo a efecto de ser inscrita en el correspondiente registro de faltas. Cuando el obligado al pago no haga efectivo el valor de la multa en el término que para el efecto se fije, la sanción se transformará en prisión simple de acuerdo con lo que sobre el particular establece el Código Penal. Esta es una disposición que específica contenida en el Código de Trabajo. Muy bien, entonces hoy solo llegamos hasta acá. No sé qué duda tienen. Fernando Valdés. Licenciada, una pregunta. ¿Esto de las correcciones tiene algún fundamento legal? ¿Cuáles? Lo de las correcciones que acaba de mencionar. Sí, claro. Las correcciones disciplinarias. Es que no lo vi, tal vez no. Tal vez se me ocurrió la diapositiva. Están.
Faltas de trabajo y previsión social. Abran su código de trabajo 271. Empiezan en materia de faltas de trabajo. Se deben observar las siguientes reglas. 271. Luego, en el 200, aquí les anoté. Están de fiesta ahí, apaguen la música. Acompáñenme a ver que como en el día. Ujú. Entonces las faltas 271, 272 y creo que está el bis también, sí, 271 bis. Y aquí tengo de las correcciones disciplinarias 270, aunque estén penadas con multa. Entonces 269, 271, 271 bis, 272 para las faltas de trabajo y las correcciones disciplinarias, artículo 270. Ahí tienen los fundamentos ya clasificados. Gracias, Lick. Muy bien. ¿Alguien más? Licenciado, yo tengo una pregunta. Ujú. En el artículo 271 bis, en la parte donde dice que las actuaciones de inspección y verificación, en el segundo párrafo dice una citación a las instalaciones. ¿A qué se refiere eso? Una citación a las instalaciones. Sí, licenciado. No logro encontrar ese. ¿Qué párrafo es? Es el quinto párrafo donde dice las actuaciones de inspección y verificación podrán realizarse por medio de una citación a las instalaciones de la inspección de trabajo. Ah, sí. Eso normalmente es lo que normalmente sucede, ¿verdad? Existen más citaciones ¿cómo se llama? Que visitas a las entidades, a las empresas, ¿verdad? Entonces, normalmente acuden, presentan la denuncia a la inspección y el inspector pues cita al empleador, ¿verdad? A las instalaciones de la inspección para verificar cuál es el incumplimiento. Es una actividad, digamos, la más principal que tiene la inspección de trabajo. Ah, ya. Muchísimas gracias, licenciado. Muy bien. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Solamente para confirmar lo de la tarea, tenemos que hacer una síntesis tenemos que leer el reglamento y luego hacer una síntesis de lo que realiza cada, podríamos decir, dirección, ¿verdad? Correcto. Sí, dentro de esas funciones sustantivas, pues ya se las coloqué acá. A un costado van a colocar conforme al acuerdo gubernativo 215 las funciones de cada departamento, cada dependencia, y al costado también según el código de trabajo. Principalmente las de la inspección, ¿verdad? Porque las demás no tienen mayor regulación. Gracias, licenciado. Bueno. Muy bien. Pasen buena noche. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Buenas noches, Lick. Buenas noches, Gerardo. Bueno, buenas noches. licenciado. Bueno, Buenas noches, licenciado. buenas noches, Gerardo. Sí, buenas noches, Gerardo Sánchez dijo que el 270 están las correcciones. Sí, correcto, es lo que acabamos de mencionar.
Feliz noche a todos. Feliz noche, licenciado.
Gracias.